¿Ya comienzo, doctor? Sí, ¿me escuchan? Adelante, yo los escucho. Ok. Vale, bueno, buenas tardes, compañeros. Mi equipo está conformado por Alejandra, Daniela, Paola y Janet. Y vamos a estar, bueno, y yo, Giovanna, vamos a estar hablando acerca de la fractura supracondilia de húmero y la fractura de antebrazo y muñeca. ¿A qué sigue, por fin? Muy bien. Ok, bueno, para empezar, hablaremos acerca de la fractura supracondilia de húmero. Y bueno, de todas las lesiones que existen en el codo, la fractura supracondilia desplazada va a ser la que represente la que es más frecuente y la que es más grave. En cuanto a generalidades, bueno, pues como sabemos, la articulación del codo va a estar formada por tres articulaciones, que es la articulación húmero-cubital, húmero-radial y radiocubital proximal. La que sigue, por favor. Y bueno, vamos a tener igual osificación de estos huesos, que existe una mnemotecnia que es como CR motal, que este, pues cada letra significa como una parte del codo y el tipo de osificación que tiene. Aquí es importante que la osificación generalmente aparece 2 años antes en las niñas y 2 años después en los niños, pero excepto en el cóndilo. Y bueno, aquí tenemos que la C significa cóndilo o capítulo, que esta va a ser la osificación de los 6 meses a los 2 años y también va a incluir a la cresta lateral de la tróclea. También tenemos a la cabeza del radio, que esta osificación aparece aproximadamente a los 4 años. Luego la M de epicóndilo medial, que esta aparece de 6 a 7 años. La T de tróclea, que aparece a los 8 años. La O de olecrano, que aparece a los 8 a 10 años. Y bueno, aquí aparecen diferentes puntos, núcleos de osificación. Después tenemos la L de epicóndilo lateral y esta aparece hasta los 12 años. Y bueno, en cuanto a anatomía, vamos a tener que van a existir como varias causas que nos van a predisponer a que sean más susceptibles a este tipo de lesiones. En primera, pues va a ser la remodelación ósea que van a estar pasando los niños, que son aproximadamente a los 5 u 8 años. Y esto va a ocasionar que se disminuya el diámetro anteroposterior justamente de la región supracondilia, que sería como arriba de los epicóndilos. Y esto va a hacer que sea más susceptible a las lesiones, además de que va a existir una laxitud ligamentosa justamente igual en este intervalo de edad. Y esto pues hace que sea más susceptible a lesiones, pero a lesiones que son ocasionadas por hiperextensión. Y bueno, en cuanto a epidemiología, la fractura supracondilia, como mencioné, es una de las principales causas de lesiones traumáticas en el codo, representando cerca del 75% de fracturas en niños y ocurre con mayor frecuencia pues en personas, bueno, niños de 5 a 8 años de edad. El mecanismo de lesión van a ser principalmente dos, por extensión o flexionado. Y el de extensión va a ser la más común, representando cerca del 95-99%. Y la de flexión es aproximadamente un 5 a 1%. En cuanto a la de extensión, espera. En cuanto a la extensión, va a ser que literalmente caiga con la mano extendida y se produce una hiperextensión del codo con o sin fuerza pues, en este movimiento. Y en la flexión, pues la causa más frecuente es un traumatismo directo o una caída sobre, pues tal cual, el codo flexionado. La que sigue, a ver si. Y bueno, en cuanto a manifestaciones, vamos a tener varias que son, pues que puede haber edema, laceraciones, equimosis y lesiones abiertas. Y además de eso, se debe valorar la integridad nerviosa, ya que en aproximadamente el 11% de las personas que tienen una fractura supracondilia, se va a presentar una afectación nerviosa. Y dependiendo del mecanismo de lesión con el que se haya producido la fractura, va a ser como lo que va a estar afectando el nervio. Por ejemplo, si fue una lesión por extensión, es más fácil que se afecte el nervio interóseo anterior. Y si fue por flexión, el nervio cubital. Y bueno, esto se debe, generalmente se resuelve en unos pocos meses. Y la que sigue. Y bueno, también aquí vamos a tener la clasificación de Gartland, que se basa básicamente en el grado de desplazamiento que existe entre el hueso. Tenemos el tipo 1, que es la no desplazada, como se muestra en la imagen en la derecha, que tal cual dice el 1, que dice con la flechita se ve como que existe fractura, pero pues no se desplaza el hueso.
Y en la tipo 2 es una desplazada con cortical posterior. ¿Esto qué quiere decir? Que pues en el tipo 2 va a ser una fractura completa, como se ve más en la imagen de la derecha, que está una fractura y ve como que el huesito se está yendo un poquito hacia atrás, no sé, como hacia dorsal. Esa sería una tipo 2. Y el tipo 3 es igual, ya que se ve tal cual el desplazamiento, que puede ser posteromedial o posterolateral. El tipo 3A, que se ve aquí en las imágenes, sería un posteromedial y la 3B sería una posterolateral. Y esto va a ser importante ya que va a determinar la conducta de tratamiento, que pues ya más adelante vamos a hablar. Y pues sobre el diagnóstico, pues es clínico y a la exploración nosotros podríamos encontrar una deformidad evidente que después se va a convertir en una gran tumefacción, atención, que es causada por la misma hemorragia. Y hay dos puntos importantes que se deben evaluar, que es la circulación periférica y la función de los nervios periféricos. Y si cualquiera de estos, o en especial la circulación, se viera afectada, pues es urgente que la fractura se reduzca. Y pues de nuestros estudios auxiliares, pues es la radiografía en el que se puede ver o no si llegara a ser una fractura con desplazamiento, pues el desplazamiento de los fragmentos óseos. Y el desplazamiento puede ser en sentido medial o en sentido lateral. Y en ambos la chanela perióstica o el periósteo pues está intacto. Y de estas dos la más frecuente es que se desplace en sentido lateral. Y esto pues es importante porque determina un poquito el tratamiento. Del tratamiento, pues va a depender de 4 puntos. El primero es que del grado de desplazamiento de los fragmentos, el edema que se genere, el tipo de fractura, si llega a ser cerrada o abierta, y la presencia o ausencia del compromiso neurovascular. Si la fractura no está desplazada, pues solo se inmoviliza por 3 semanas. Si llegara a estar desplazada, que es la mayoría de los casos, pues se trata mediante una reducción cerrada ya que las bisagras periósticas o las charnelas pues están intactas. Y la reducción se da en 3 pasos. El primero es que con el codo ligeramente flexionado, para no lesionar o traccionar la arteria braquial, se tracciona suavemente el antebrazo. Después se corrige cualquier deformidad rotacional o una desviación, ya sea medial o lateral, según el caso, y al final se flexiona el codo a más de 90 grados. Y si el paciente tuviera compromiso de su brazo o algo, o se alterara la circulación periférica, pues sí se pudiera llegar a hospitalizar al paciente. Si el fragmento está desplazado hacia medial, el antebrazo se debe colocar en pronación para tensar la bisagra perióstica medial y se pueda cerrar la línea de la fractura lateral. Y si se desplaza hacia lateral, el antebrazo, bueno, el proceso es como al revés. El antebrazo se coloca en supinación, se va a tensar la bisagra lateral y se cierra la fractura de la línea medial. Y pues igual se debe inmovilizar a una flexión inferior a 90 grados o de 90 con una férula posterior de yeso. Y si hubiera dolor persistente, pues este es un dato de alarma de una isquemia de Volkmann, que es un síndrome compartimental en el que por la misma inflamación o la hemorragia, pues empieza a comprimir el paquete neurovascular y ya da otra sintomatología también. Es característico que de estas fracturas pues consolidan en 3 semanas y los yesos pues solo tienen que durar eso, 3 semanas. Si llegaran a estar inmovilizados por más tiempo, pudiéramos ocasionar que pues hubiera una rigidez de toda la articulación y el único método seguro para recuperar la movilidad completa son ejercicios activos, ya que los pasivos son perjudiciales para la movilidad. Y en algunos casos donde la reducción pueda ser inestable o que la tumefacción sea excesiva, se trata con una tracción esquelética continua a través de una aguja transversal o de un tornillo vertical en el olecrano. Y bueno, yo leí que pues este método ya había sido sustituido por el del enclavamiento percutáneo. Y la imagen de la derecha es una contractura por la isquemia de Volkmann
Y pues ya un último dato es que la fractura supracondilia en flexión es muy poco frecuente, no es grave y pues ya solo se reduce y se inmoviliza por 3 semanas también. Otra opción es el tratamiento quirúrgico que está indicado en fracturas abiertas, inestables o que estén desplazadas y consiste en una reducción abierta y después se fija con placas. Y si el tratamiento lo dividimos por tipo de fractura con la clasificación de Karla, pues la tipo 1 solo se inmoviliza con el yeso pues en los ángulos de flexión correctos de entre 90 a 60 por 2 o 3 semanas. La tipo 2 se reduce con maniobras cerradas y después se inmoviliza con yeso también. La tipo 3 se intenta una reducción cerrada y se estabiliza, pero ahora con agujas. Esas si fueran tipo, pues en extensión. Si estuvieran en flexión, la tipo 1 se inmoviliza con yeso a 60 o 90 grados por 2 o 3 semanas. La tipo 2 se usa una reducción cerrada. Se puede realizar un enclavado percutáneo con 2 agujas laterales o las agujas pueden estar cruzadas. Y la tipo 3, pues la mayoría de los casos necesitan una reducción abierta y se fija internamente con agujas cruzadas también. Las 3 complicaciones más pues, importantes o representativas son la isquemia de Volkmann, que es la complicación más grave. Consiste en una oclusión vascular, ya sea extracompartimental o intracompartimental, y la arteria que se compromete es la arteria braquial. Se puede resolver si la fractura se reduce o también puede ser ocasionada por una inmovilización, por una flexión excesiva o que el enyesado y el vendaje estén muy apretados. También se pudieran lesionar los nervios periféricos al momento de la fractura. El nervio que más frecuentemente se lesiona es el mediano, le sigue el radial y al final el cubital, o que la fractura pues se una incorrectamente y ocasione una deformidad residual en decúbito varo, y esta es la complicación que pues es altamente prevenible. Si lo dividimos por tiempo de aparición, pues una complicación aguda sería la lesión de la arteria braquial o lesiones nerviosas. Una subaguda sería el desarrollo del síndrome como tal, y una tardía pues serían consolidaciones viciosas en cúbito varo o en valgo, como en la imagen del chiquito, una rigidez de los movimientos de flexoextensión o de pronosupinación, miositis osificante o una contractura isquémica de Volkmann, que ya es como pues un estadio avanzado de la isquemia. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la fractura de antebrazo. La siguiente, por favor. Bueno, aquí en la anatomía, pues el antebrazo tiene 2 huesos largos, como ya sabemos que es el radio y el cúbito. El radio pues va a estar situado en la cara lateral del antebrazo, se va a articular proximalmente con el húmero y el cúbito también. Y distalmente este se articula con el cúbito, el escafoides y el hueso semilunar. En cuanto al cúbito, va a estar situado en la cara medial del brazo y se va a estrechar gradualmente de próxima a la distal y se va a articular de manera próxima con el húmero y el radio y distalmente con el radio y el disco articular de la muñeca. Ahora, en cuanto a las articulaciones, tiene la articulación radiocubital proximal. Esta pues va a ser una articulación en pivote y va a estar entre la cabeza del radio y el anillo que se forma por la escotadura radial del cúbito y el ligamento anular. Y está la radiocubital distal, que también es una articulación en pivote. Esta va a estar entre la cabeza del cúbito, y la escotadura cubital del radio distal. Esta pues va a ser uniaxial y va a permitir los movimientos de pronación y supinación y se va a apoyar en el complejo del fibrocartílago triangular. También pues este va a ser un importante estabilizador de los ligamentos de la articulación de forma distal y del carpo cubital. Esta pues también va a amortiguar las fuerzas transmitidas a través del lado cubital de la muñeca y va a constar del disco articular central, del homólogo del menisco, del ligamento colateral cubital, de los ligamentos radiocubitales dorsales
y pues también está la subescápula del extensor del carpo. Y aquí estos dos huesos van a estar unidos por una membrana interósea. Esta pues va a ser tejido fibroso. Se va a crear una sindesmosis. La siguiente, por favor. Bueno, ahora aquí pues creo que es un poco de lo que vimos ayer y está la clasificación. Pues la primera, como ya sabemos bien, es expuesta o abierta, está la cerrada. En cuanto al antebrazo, se puede clasificar por localización, que puede ser tercio superior, tercio medio y tercio inferior. Aquí como referencia, pues para la división se va a usar la curvatura radial. En el tercio superior va a terminar donde inicia la curvatura y el tercio inferior inicia donde esta termina. Después está por tipo de fractura, que también lo vimos ayer, y aquí está en trazo transversal. Este puede ser simple, bueno, es simple, puede ser de cada hueso o de ambos. Va a estar en fragmento de mariposa y en combinación de fracturas. La siguiente, por favor. Ahora también en cuanto a los tipos, pues ya habíamos visto ayer que está la de toro de villa, la mesa o hebilla metafisiaria, la de tallo verde, y aquí en cuanto a los niños se considera la de Galeazzi y la de Montagia. Aquí la de Galeazzi pues va a estar afectando ambos huesos del antebrazo y suele haber una fractura en la que se desplaza el radio y se disloca el cúbito en la muñeca. Y en cuanto a la de Montegia, se va a afectar ambos huesos, pero aquí la fractura va a estar en cúbito y lo que se disloca es el radio. Y pues también está la fisiaria, esta pues en la mayoría de los casos va a ocurrir en la placa del radio porque está cerca de la muñeca. La siguiente, por favor. Bueno, aquí en cuanto a la epidemiología, pues va a ser más frecuente en el servicio de pediatría. Bueno, es la más frecuente, ya que tiene una incidencia del 25 al 45%. También las más frecuentes se dan en antebrazo distal con un 75%, y va a haber una relación mujer a hombre de 3 a 1. Aquí pues las causas son las caídas. Estas caídas pueden ser con el brazo extendido, puede ser también con un golpe directamente sobre el antebrazo. Y la caída que pues también es directamente sobre el antebrazo. La siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al cuadro clínico, pues es como muy común encontrar que el paciente puede presentar dolor, tiene una deformidad variable o muy visible también en la parte fracturada de la extremidad afectada. También va a haber inflamación, puede presentar dolor, moretones o enrojecimiento, y sobre todo puede presentar crepitaciones. La siguiente, por favor. Ahora, el diagnóstico se realiza por una radiografía simple, que es como la elección para diagnosticarlo. Esta pues tiene que tener una proyección anteroposterior y una lateral para observar bien la fractura y la forma en la que está, en la que el hueso está fracturado. Y también se puede hacer una tomografía computarizada, esta pues únicamente con el fin de analizar el cartílago de crecimiento y ver si está afectado o no está afectado. El tratamiento, en cuanto a los niños, hay que tener en cuenta que se prefiere el tratamiento conservador, que es un tratamiento no quirúrgico, y pues este va a ser el yeso. Igual se le aplica a los pacientes por un lapso de 4 a 8 semanas, en la que este hace su efecto, y el fin de esto siempre va a ser preservar la movilidad que se tiene en las extremidades. Y pues también está el tratamiento quirúrgico, pues tiene como preferencia cuando se realiza una fractura inestable o cuando hay muchos segmentos desplazados o cuando los huesos no se pueden alinear con la manipulación externa. Ahora, en cuanto aquí, pues como es de niños, se debe tomar en cuenta en el tratamiento y la evolución que
casi en las mayorías de las veces se va a tratar de evitar el quirúrgico. Aquí pues en las angulaciones metafisiarias pueden ser, bueno, si la fractura se realiza ahí, estas, si se realizan las angulaciones, pueden ser corregibles con el crecimiento, y las que no son corregibles son las angulaciones diafisiarias. Ahora, también en cuanto a la fractura, se puede retrasar el crecimiento del cartílago si obviamente este se ve afectado. La siguiente, porfa. Bueno, vamos a continuar con fractura de muñeca, que es la última parte de la presentación. Esta fractura de muñeca también la vamos a encontrar como fractura distal del radio y la vamos a poder definir como aquella fractura metafisaria ubicada hasta 4 centímetros proximales a la epífisis distal del radio. Pero antes de comenzar a hablar sobre la clínica y sobre su diagnóstico por imagen, hay que saber su anatomía, bueno, recordar la anatomía de la muñeca. ¿Le puedes cambiar? Y bueno, se denomina muñeca a esta área anatómica que se establece la unión entre el antebrazo y la mano. Esta zona anatómica de las extremidades superiores va a estar constituida por las partes metaefisarias distales de los huesos del antebrazo, del radio y del cúbito, y por el conjunto de huesos que forman el carpo. A su vez, su límite proximal lo va a constituir el borde inferior del músculo pronador cuadrado y el límite distal de las articulaciones carpometacarpianas. Sus características estructurales pues nos va a permitir el desarrollo de movimientos complejos, al igual que sus ligamentos pues nos va a favorecer la fijación del sistema de hueso y la estabilidad de todo el complejo articular. Ahora bien, si esta movilidad y estabilidad se ven afectadas de manera significativa cuando se producen lesiones de este complejo articular y en particular pues se van a producir lesiones, bueno, más bien fracturas inestables, pues va a afectar sobre todo a la articulación radiocarpiana. Siguiente. Y bueno, también es importante conocer recordar los músculos. Los músculos principales que van a intervenir en el control de los movimientos del complejo articular de la muñeca, vamos a tener como flexor cubital del carpo, flexor radial del carpo y palmar de largo. Esto nos va a permitir el movimiento de flexión. Ahora bien, si estamos ante el movimiento de extensión, vamos a tener el extensor cubital del carpo, el radial corto y el largo del carpo. Y para el movimiento de aducción, vamos a tener el flexor cubital del carpo y el extensor cubital del carpo. Siguiente, por favor. Y ahora sí, hablando sobre la fractura radiodistal, las fracturas de este nivel son muy frecuentes y se comprende aproximadamente 1/3 de todas las fracturas del niño. En los últimos años su incidencia ha aumentado. Se llega a presentar mayor en niños que en niñas. Esto trae mayor participación en los deportes por parte de los niños y también se ha estudiado que porque hay un aumento del peso corporal y si el niño se cae es más probable que tenga una fractura del radio distal. ¿Cuál va a ser el mecanismo? Pues generalmente se produce tras una caída con la mano extendida. Siguiente. Ahora, clínicamente, ¿cómo lo vamos a encontrar? Pues va a haber dolor en la muñeca, también inflamación a nivel de la muñeca y llega a haber o estar presente la deformidad según el desplazamiento. Sin embargo, pues ya que tenemos los síntomas, como todo, hay que hacer un examen físico, en la cual vamos a evaluar deformidades angulares, vamos a comparar la extremidad con la no afectada y también vamos a realizar un examen completo de hombro, codo, muñeca y mano para descartar lesiones concomitantes. Siguiente. Hablando sobre el diagnóstico por imagen, como sabemos, las radiografías pues nos van a orientar acerca del tipo de fractura y será de gran utilidad para el tratamiento. La radiografía pues es ahora sí que es el patrón oro para la evaluación esquelética y debe ser solicitada en todos los pacientes. Todos los pacientes que tengan un cuadro clínico de una fractura de muñeca. Por lo regular,
Las proyecciones que se piden es una proyección anteroposterior y lateral de la muñeca. Al igual, otro estudio que es muy útil es la tomografía computarizada. Más que nada, en este nos va a ayudar más bien nos da detalladamente la anatomía ósea. Otro estudio que no lo coloqué, pero también es de importancia, es tener en cuenta la resonancia magnética. ¿Esto para qué? Pues es de utilidad para evaluar tejidos blandos y diagnosticar fracturas ocultas. Fracturas como cuáles, como las fracturas del hueso escafoides. Y también evaluar lesiones cartilaginosas. Siguiente. Y bueno, el tratamiento. El tratamiento va a ser en base a los hallazgos de la radiografía. Y vamos a tener el tratamiento conservador. Se parece al tratamiento del antebrazo, igual vamos a tener una reducción cerrada con inmovilización y se va a colocar un yeso branquiopalmar. El periodo de la permanencia del yeso pues va a depender de la edad del niño. Ahora bien, si el paciente es menor de 10 años, pues se puede llegar a, más bien nos puede permitir angulaciones hasta de 20 grados. Y si el paciente es mayor y lo tolera, pues se debe hacer hasta 10 grados. Las angulaciones en el plano frontal y las rotaciones deben de corregirse, ya que no remodelarán en forma espontánea. El seguimiento pues, se debe de realizar durante las primeras 3 semanas. ¿Esto para qué? Bueno, más bien con la finalidad de que detectar pérdidas de la reducción o nuevos desplazamientos antes de que ocurra la consolidación, sobre todo en los niños mayores de 10 años o que presenten edema. Siguiente. Y bueno, además de la fractura radiodistal, vamos a tener otras, que es la fractura de los huesos del carpo. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues por lo regular es muy poco común en niños. Más bien, estas lesiones se van a incrementar con frecuencia en la población adolescente. La mayor parte de estas lesiones se van a relacionar con actividades deportivas. Por ejemplo, el hueso escafoides, que pertenece a los huesos del carpo, puede fracturarse en adolescentes mayores, en quienes el mecanismo típico pues va a ser como la caída con la mano en extensión. Ahora bien, el síntoma principal pues va a ser dolor a la palpación en la tabaquera anatómica. Y pues el tratamiento aquí nada más es que se debe de inmovilizar cualquier probable fractura de los huesos del carpo con el yeso. Y también es importante una valoración ortopédica inmediata. También puede haber una valoración adicional de la lesión y se debe de contar con estudios de radiografía y tomografía, así como resonancia magnética. Siguiente. Y tenemos otra fractura que se le conoce como la fractura de las falanges. Esta lesión es más común en las falanges distales como consecuencia de lesiones por aplastamiento. Por ejemplo, cuando el niño, bueno, más bien se observa cuando la mano del niño queda atrapada en una puerta o como lo vemos en la imagen, pues va a quedar atrapada en el cajón si el niño lo cierra, ¿no? Entonces, aquí por lo regular se inmovilizan las fracturas con una férula en el dedo. Sin embargo, si hay una lesión asociada al hecho ungueal, la fractura se considera expuesta. Y aquí pues hay que valorarla, más bien debe de explorarse si en busca de desplazamiento o de alguna deformidad. Y también debe de programarse para una valoración ortopédica. Aquí hay un tema de controversia porque dice que no se deben usar los antibióticos. Sin embargo, pues como que todavía no está muy claro por el motivo, pero pues la recomendación dice que no. Y bueno, después de la valoración, se debe hacer una valoración ortopédica o del cirujano plástico. Pues esto precisamente pues para valorar las fracturas con desplazamiento o rotación o aquellas con lesiones tendidosas. Y siguiente. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. No sé si hay alguna duda o comentario.
No, está bien. Por mi parte está bien su plática, su tema. Obviamente todo esto es, todavía estamos hablando de fracturas en niños y en adolescentes. Todavía falta, hay otro tema, ¿no? Del día de hoy. Correcto. ¿Ya pueden ver la pantalla, compañeros? Sí, ya se Sí, ve. compañero, ya se ve. Gracias. Bueno, pasaremos con el segundo tema del día de hoy, el cual es fracturas fisiarias y también deformidades angulares, extremidades pélvicas. Nuestro equipo es el equipo 2 y está conformado por Cintia, Oscar, Lisette y yo, Sara. Adelante. Comenzaremos ahorita con fracturas fisiarias, enfocándonos más que nada en la clasificación de Salter y Harris. Para comenzar, hay que saber qué es la fisis. Y la fisis, o también llamado cartílago de crecimiento, va a ayudar, como su nombre lo dice, a que el hueso crezca, más que nada el hueso largo, y va a crecer de forma longitudinal. Esta fisis va a estar rodeada por la metáfisis a nivel proximal y por la epífisis a nivel distal. Esta fisis puede lesionarse, y puede lesionarse por muchos mecanismos, como puede ser un desuso, una infección, también puede ser por tumores, una lesión vascular y o nerviosa, por frío, calor, entre otras. Pero la más frecuente va a ser la fractura, y es la que veremos en esta clase. La fractura se suele dar más que nada en la parte que es la capa hipertrófica, porque esta es la más débil de forma mecánica. Bueno, aquí esta imagen que pueden ver es como se puede ver un hueso largo y sus divisiones de epífisis, metáfisis, diáfisis, y pues también que pueden ver ahí en rosa es la placa de crecimiento. Y bueno, en cada hueso llega a variar esta placa de crecimiento, en cuánto tiempo se va a cerrar. Pero lo que es común en todas es que a los 20 años aproximadamente estarán todas cerradas, bueno, todas ya pues calcificadas. Por ejemplo, pueden ver aquí en el hombro, en la parte del hueso, igual en el codo, en la cadera y en la rodilla, en esas articulaciones, pueden ver el disco epifisiario, que se ve de color rosa. Y como pueden ver, cada uno tiene dos números, uno en paréntesis y uno fuera de paréntesis. El que aparece fuera de paréntesis es en la edad en la que aparece de forma radiológica este hueso o esta osificación. Y el que está en la paréntesis es cuando ya se solidificó y cuando está como tal unido ahí el hueso y ya no hay disco epifisiario. Pasaremos ahora a ver un poquito más de la etiología de esta enfermedad. Estas fracturas van a ocurrir más que nada cuando el niño está creciendo de forma acelerada. Pasa esto porque en esta etapa de la vida tiene la fisis más débil el infante. Asimismo, es más común que haya una fractura en niños activos, ya que en estos dan un cartílago de crecimiento pues estable, pero sus ligamentos y cápsulas van a ser rodeadas de cartílago de crecimiento, y estas, como tal, los ligamentos y cápsulas van a estar más fuertes que como tal, pues, el cartílago de crecimiento. Y el estar más débil va a ser más propenso a fracturarse que, pues, por ejemplo, el cartílago. Pasando ahora a la epidemiología, hay que tener en cuenta que estas fracturas, las de Salter y Harris, van a ser muy comunes y van a comprender aproximadamente del 15 al 30% de las lesiones óseas en ese grupo de pacientes. Asimismo, como vimos que eran más que nada en el cartílago de crecimiento y se llega a solidificar a los 20 años aproximadamente, esta patología es nada más de niños. Asimismo, es muy importante recordar que es mucho más común que sea presente esta fractura en extremidades superiores que en extremidades inferiores. Además, esta fractura tiene varios tipos. Tiene el del tipo 1 al tipo 5. Y hay unas más comunes que otras.
Por ejemplo, la fractura más común es el tipo 2, con un 75% de casos. La que le sigue es la fractura tipo 3, con 10% de los casos. También está la fractura de tipo 4, con un 10%, la tipo 1 con un 5%, y tenemos por último el tipo 5, que es muy raro. Asimismo, es mucho más común que afecte a niños varones, porque relativamente ellos tienen más actividades de riesgo, como pues, no sé, saltar, brincar, subir a un árbol, entre otras cosas. Pero las niñas se llegan a afectar cuando se afectan a una edad más temprana. Llegan a afectarse ellas a los 11, 12 años aproximadamente, y los niños, en comparación, llegan a afectarse aproximadamente entre los 12 y los 14 años. Y bueno, como pueden ver aquí, les dije que hay varios tipos de esta clasificación de Salted y Harris. Y pueden ver aquí los 5 diferentes tipos. En la imagen que pueden ver hasta arriba a su izquierda es una imagen normal del hueso, que pueden ver la diáfisis, metáfisis, la epífisis y también la placa de crecimiento, que está en rosa. En el tipo 1 solamente afecta como tal al disco epifisiario. En el tipo 2 también llega a afectar a la metáfisis. Y esta fractura va a estar como tal conminuta con esta metáfisis y puede ser pequeña. En el tipo 3 va a afectar ahora a la epífisis, además como tal del disco de crecimiento, como pueden ver ahí en la imagen. Y en el tipo 4 va a afectar tanto a metáfisis como a epífisis, que pueden ver como tal de placa de crecimiento. Y en el tipo 5, que es un poquito más raro, van a poder ver que está aquí este disco comprimido, se ha hecho más pequeño. Pasaremos ahora con la fisiopatología de esta enfermedad. En la fisis, que les dije yo, que era la que era rosita, hay 4 zonas muy importantes. La primera zona va a ser la zona llamada células en reposo, que igual se puede ver en la imagen que dice reserva. La segunda zona es la de células en proliferación. La tercera zona va a ser células hipertróficas o maduras. Y la cuarta, por último, es la de calcificación provisional. Como pueden ver aquí en la imagen, están igual ahí las 4 zonas. Hay que tener estas zonas muy en cuenta como tal, porque tenemos que en ambos extremos del hueso, en ambos extremos como tal, de este hueso largo, va a haber una placa de cartílago, la que les digo que es la rosita, la placa de crecimiento. Y esta placa de crecimiento va a osificarse una vez que el niño haya crecido lo que tiene que crecer. Luego que se osifica, va a formar lo que conocemos como, que se llama línea epifisiaria. Y las fracturas más comúnmente llegan a ocurrir en la zona que conocemos, que se llama calcificación provisional, que pueden ver igual en la imagen de abajo, que está abajo de la zona de hipertrofia. Además, en la zona llamada de células hipertróficas o en maduración, que es la que está justamente igual en la imagen, es una de las más afectadas cuando hay una fractura. Ya que cuando hay una fractura, llega a ser el caso de que el suministro de sangre llegue a verse comprometido. Y como tal, en la presentación clínica tenemos que nuestro paciente, al llegar a nuestro consultorio o a llegar a urgencias, con esta fractura de Salter y Harris, va a referirnos dolor articular y que va a estar localizado. Y nos refieren que fue después de un evento traumático, por ejemplo, una colisión, una lesión por aplastamiento, una caída, entre otras circunstancias. El paciente igual puede llegar a presentar otros signos y síntomas, como puede ser una hinchazón en la zona de la articulación afectada. Y también un punto muy importante es que dependiendo si se afecta la extremidad superior o inferior, será un diferente signo clínico. Por ejemplo, si se afectó la zona superior, una extremidad superior, nuestro paciente o su padre referirá que tiene limitación de la movilidad. Es decir, que lo mueve muy poquito su brazo o su muñeca, por ejemplo. Pero, por otra parte, si es en la extremidad inferior, nuestro paciente va a referir que no llega a soportar el peso del lado afectado.
Y bueno, como pueden ver aquí, básicamente es lo que les acabo de decir, pero en un cuadrito en el que se pueden ver los tipos de fracturas y también cómo es su trayecto. Si es intrafisiario, de fisis a metáfisis o de epífisis a fisis, entre otras. Hola, buenas tardes. Yo soy Oscar y voy a seguir con la parte de diagnóstico. Bueno, en primera instancia tenemos que pues, el método de diagnóstico de elección va a ser radiografía simple. Pero, ¿qué vamos a hacer si los resultados pues, no son concluyentes? Aquí lo que podemos hacer es que puede ser útil una comparación de radiografías del lado opuesto, o sea, de la pierna sana y de la pierna afectada, o de brazo sano y de brazo afectado, sea el caso. También cabe mencionar que, pues bueno, aquí como una nota muy importante es que las fracturas de Salter del tipo 1 y el tipo 5 llegan a poder parecer normales. También, si se sospecha una fractura fisiaria, a pesar de una radiografía que nos llegue a resultar negativa, por así decirlo, se tienen que aplicar una férula o yeso y se examina al paciente en unos días. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Y bueno, por otra parte, pues aquí después algunas radiografías mostrándoles los tipos de la clasificación de Salter y Harris. Por ejemplo, aquí tenemos la tipo 1 y la tipo 2, que como bien nuestra compañera Sara nos había dicho que, bueno, en el cuadrito anterior, estas son fracturas extraarticulares, la tipo 1 y la tipo 2. A la tipo 1, más que nada se va a caracterizar, recordemos, por que va a afectar a través de la fisis, como aquí lo vemos en la imagen, en la tipo 1, se ve un poquito claramente. Y pues recordemos que esa fractura es una fractura transversa de la metáfisis con una o varias líneas de fracturas extendiéndose hasta la fisis. Esta pues va a ser sin atravesarla y sin ningún desplazamiento de la epífisis respecto a la metáfisis. Y aquí tenemos el tipo 2, que nuestra compañera Sara nos había dicho que es la más frecuente, y esta va a ser a través de la fisis y la metáfisis. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, aquí tenemos a la tipo 3 y a la tipo 4, las cuales van a ser fracturas articulares. ¿Por qué? Por ejemplo, en la tipo 3, esta va a afectar a través de la fisis, pero aquí también va a afectar también a la epífisis. Esta, pues igual cabe mencionar que pues todas las capas de la fisis pueden estar implicadas, y la probabilidad de una detención de crecimiento, que es una complicación muy frecuente en esta patología, es pues ligeramente mayor que en la tipo 2. Aquí, por ejemplo, también la tipo 4 nos va a llegar a afectar también un poquito más. Por ejemplo, va a llegar a afectar desde la superficie articular, a través de la epífisis, la fisis y la metáfisis. Y también aquí tenemos la tipo 5, como ya nos había dicho nuestra compañera, esta va a ser por una compresión de la placa fisiaria. Esta acá menciona también que es difícil de ver en una radiografía. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, en esta parte del tratamiento, pues como objetivo general, como ya lo vimos en anteriores ocasiones, el objetivo de este tratamiento es mantener la función y crecimiento normal. Aquí cabe mencionar que pues todos estos pacientes deben tener pues un seguimiento lo suficientemente largo. ¿Para qué? Para asegurar que se haya restaurado el crecimiento normal. Por ejemplo, en la fractura de tipo, bueno, de Salter, el tipo 1 y tipo 2, que son las fracturas extraarticulares, se pueden tratar con una reducción cerrada más un yeso o una férula. En la tipo 3 y en la tipo 4, usualmente pues requieren una reducción abierta o cerrada y una fijación interna. ¿Con qué? Con agujas de Kirchner, lisas transficiarias o tornillos en metáfisis o epífisis no transficiarias. En la tipo 5, que pues bueno, es como ya hemos mencionado, es difícil de ver en la radiografía. Usualmente aquí pues el diagnóstico no se hace inicialmente, a menos que pues haya una sospecha clínica muy fuerte. Y si se diagnostica, se debe solicitar una consulta urgente a la ortopedia pediátrica, porque pues bueno, aquí llega a involucrar también la matriz germinal y tiene un gran potencial de tener crecimiento. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Por otra parte, como ya les había mencionado, aquí, bueno, ya les había mencionado que los pacientes aquí deben tener pues un seguimiento lo suficientemente largo para asegurar que se haya restaurado el crecimiento normal, por lo cual va a haber una consulta de seguimiento de 7 a 10 días después para determinar si hubo alguna complicación, como la detención de crecimiento. También se puede dar un seguimiento con radiografías a los 6 y 12 meses para reevaluar la detención de crecimiento. Y aquí también vamos a tener complicaciones,
Como ya se ha mencionado, la complicación más frecuente, pues bueno, va a ser de una fractura fisaria, es la detención precoz del crecimiento. También esta misma va a llegar a provocar dismetrías, deformidades angulares o ambas. También otras complicaciones menos frecuentes, pero que bueno, ahí están, va a ser el hipercrecimiento, la hipoplasia epificiaria, la consolidación viciosa, el retardo en la consolidación o hasta la necrosis avascular. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Y por otra parte tenemos aquí también el pronóstico. Bueno, el pronóstico de lesiones fisiales, pues bueno, va a depender de varios factores. Entre ellos, por ejemplo, tenemos la severidad de lesión. ¿A qué nos referimos? Esta va a incluir el desplazamiento de la lesión, la conminución y si la fractura llega a ser abierta o cerrada. También esto nos va a involucrar también si hay mayor riesgo de infección y la posterior, la posterior detención de crecimiento. Otra parte también tenemos la edad del paciente. ¿A qué nos referimos? A que, bueno, hay mayor gravedad en edades tempranas, ya que, pues bueno, la detención de crecimiento va a llegar a ocasionar deformidades angulares y disimetrías de mayor magnitud. Por otra parte, también la localización de la lesión va a ser algo muy importante, ya que, bueno, las fisis del fémur distal y de la tibia proximal nos van a llegar a aportar, pues bueno, un mayor crecimiento longitudinal que el resto, por lo cual agresiones aquí en estas localizaciones pueden llegar a causar mayores deformidades. También otra parte muy importante va a ser la extensión de la fisis lesionada y también el método también de reducción. Por ejemplo, también maniobras de reducción bruscas o repetitivas pueden llegar a lesionarnos el cartílago de crecimiento. También por otra parte, pues el pronóstico, como les he mencionado, tiene pues a ser peor en niños con Salter tipo 3, 4 y 5 que en aquellos con tipo 1 y 3. 1 y 2, perdón. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Y bueno, vamos a comenzar con deformidades angulares de las extremidades inferiores. Este tema lo vamos a dar mi compañera Cintia y yo, Licer Esmeralda. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a definirlo a las deformidades angulares como las desviaciones que se presentan ya sea en forma lateral o en forma medial con respecto a su eje mecánico, las cuales además pueden estar asociadas con deformidades rotacionales, es decir, a veces las impresiones que nos pueden dar estas deformidades angulares están modificadas por las alteraciones en la rótula. Esto me refiero a que cuando, por así decirlo, la rótula no mira hacia el frente, como en la imagen de abajo, en donde vemos en la imagen de abajo, del lado izquierdo, como una rótula está como mirando hacia medial. Entonces, en esos casos igual se puede ver asociadas estas deformidades angulares. La siguiente, por favor. Bueno, antes de seguir, primero pues definiré algunos conceptos para tener pues un panorama más claro. Es importante mencionar que tenemos deformidades fisiológicas. Desde el inicio de la marcha, cuando somos bebés, y hasta la edad de los 2 años, los niños pueden tener las piernas arqueadas, es decir, pueden estar en varo. Y esto no necesariamente es patológico. De la misma manera, a partir de los 3 años y a los 7 años, se pueden tener las rodillas en forma de X, es decir, en valgo. Pero a partir de los 8 años, estas alteraciones no deben de existir. Y cualquier alteración que exista ya se va a empezar a considerar patológica y susceptible de un tratamiento que pues en la mayoría de los casos puede ser quirúrgico. La siguiente, por favor. Bueno, para hablar de deformidades angulares se toman como referencia 2 ejes. Primero el eje mecánico de las extremidades inferiores. Bueno, en general el eje mecánico es la línea que une el centro de la articulación proximal con el centro de la articulación distal del segmento. En este caso está dado por la línea que va desde el centro de la cabeza de la cabeza femoral hasta el centro de la articulación del tobillo y que además pasa por el centro de la rodilla, como vemos en la imagen. O sea, va desde la cabeza femoral hasta la articulación del tobillo y pasa por el centro de la rodilla. Ese es el eje mecánico. Cuando este eje mecánico se altera, se producen estas deformidades angulares y rotacionales, las cuales afectan estáticamente al niño o al adolescente
y además estos trastornos pueden ocasionar alteraciones en la marcha, dolor cuando el niño realiza actividades físicas y también pues una inestabilidad de las articulaciones, lo que lo predispone a caídas frecuentes. Por el otro lado está también el eje anatómico, que esta es la línea que transcurre por la diáfisis del segmento, como vemos en la imagen. La siguiente, por favor. Entonces, ya en el sentido estricto, la desviación del eje mecánico se puede ir en valgo cuando el eje se va hacia lateral. Y esto traerá consecuencias clínicas a lo largo de la historia del paciente. Como esto se puede dar por una manifestación de mala alineación rotuliana. También puede haber sobrecarga del compartimento lateral, inestabilidad del ligamento colateral medial y artrosis. Por lo cual, pues la finalidad de detectarlo de manera oportuna es importante para así evitar el desgaste articular prematuro en la edad adulta joven, para no llegar hasta la artrosis. La siguiente también. Y ahora también tenemos la posibilidad de que la desviación de este eje mecánico se pueda ir en varo. Es decir, cuando el eje mecánico se va hacia medial. Y aquí entonces hay una sobrecarga del compartimento medial. Puede haber una laxitud del ligamento colateral y desgarros del menisco medial y también pues una artrosis. Entonces, en general, con el paso del tiempo, estas deformidades angulares pueden ocasionar lesiones en los meniscos, desgaste articular y evolucionar hacia una artrosis de las articulaciones, como pueden ser la articulación de la rodilla, de la cadera, del tobillo, y pues esto si hay estas desviaciones, se llega a la artrosis cuando se es adulto, pues joven. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuáles son las causas de estas deformidades? La etiología es muy variada. Puede estar ocasionada por deformidades fisiológicas, secuelas de lesiones traumáticas de la fisis, patologías óseas como los encondromas o las displasias óseas, o enfermedades metabólicas como el raquitismo, o también deformidades, las patologías óseas. Esa ya las había mencionado. Bueno, principalmente son estas la etiología que yo encontré, sin embargo, pues esta también se puede expandir a mucho más, ¿no? Pero principalmente estas. Recordemos que las fisiológicas es antes de los 8 años, a partir de los 8 años ya empezarían con patológicas estas deformidades y es importante establecer estos años para no dar un tratamiento inoportuno y que pues le afecte más al paciente en vez de beneficiarlo. Las congénitas, las metabólicas y pues las patológicas, las patologías óseas. La siguiente, por favor. Bueno, y ahora vamos a pasar al diagnóstico, a los laboratorios y al tratamiento. Bueno, entonces dentro del diagnóstico de estas deformidades angulares vamos a tener 6 puntos que tenemos que tener en cuenta para nosotros poder hacer un diagnóstico de estas deformidades. Principalmente es la edad. No es lo mismo que nosotros tengamos una deformidad angular a los 2 meses de edad, a los 6 años de edad, a los 18 años de edad o a los 45 años de edad. Entonces, primero es importante tomar en cuenta la edad del paciente. También es importante tener en cuenta la historia de tratamientos recibidos, la presencia de enfermedades predisponentes, el patrón de deformidad, aquel que sea progresivo, o sea, que vaya cambiando o que vaya aumentando con el paso de los años, o aquel que es estático, que siempre ha estado la deformidad así y no ha cambiado. También tenemos que evaluar el tipo de marcha del paciente, porque recordemos que el gen Uvaro nos da un tipo de marcha y el gen Uvaro nos va a dar, valgo, nos va a dar otro tipo de marcha que ahorita vamos a ver más adelante. Y pues sobre todo también vamos a evaluar la integridad del arco de movimiento de las articulaciones porque así podremos hacer diagnósticos diferenciales. Entonces vamos a pasar de lleno a lo que es el diagnóstico. ¿Me puedes pasar la siguiente, por favor? Ok, lo primero que tenemos que tener en cuenta para nosotros realizar un diagnóstico de deformidades angulares es que tenemos que identificar si se va a tratar de una deformidad constitucional,
como ya vimos ahí, bueno, hay un pequeño esquemita que les puse en donde las deformidades angulares se van a dividir en dos. En las constitucionales, que va a ser el genu varo y el genu valgo. Ay, perdón, puse 2 veces varo, pero no, uno es genu varo y el otro es genu valgo. Y las deformidades de tipo patológicas, aquellas que son subyacentes a una patología. Entonces, como primera instancia, tenemos que ver si se trata de una deformidad constitucional o si se trata de una deformidad patológica. También pues, va a ser importante elaborar una historia clínica detallada con un interrogatorio dirigido a la historia de la deformidad, mencionando pues sobre todo la edad de presentación, la historia de tratamientos recibidos con anterioridad, la evolución de la deformidad y la presencia de enfermedades que predispongan y se asocien con alguna deformidad. También tenemos que establecer el patrón de la deformidad, como ya les comenté, si es progresivo o estático en relación con el tiempo. Y pues todo esto es importante porque así podremos relacionarlo con alguna etiología, saber cuál es la causa de esta deformidad angular. Pero bueno, ese es el primer paso, como por así decirlo, del diagnóstico. Saber si es constitucional o saber si es de tipo patológica. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Ok, entonces ahorita vamos a centrarnos más a hablar sobre las deformidades constitucionales. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta o cuál va a ser el segundo punto a tomar en cuenta? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ver si el valgo o el varo se trata de una evolución fisiológica o de una deformidad patológica. Como ya nos comentó Esme, pues el valgo y el varo suele ser muy común en los niños antes de los 2 años de edad e incluso puede llegar a ser normal hasta los 8 años de edad. Pero recordemos que ya después de esa edad ya no es normal que un niño camine en valgo o en varo. Entonces también tenemos ahí que investigar si se trata de una evolución fisiológica o si se trata ya como tal de una deformidad patológica. Clínicamente, en el examen visual del paciente se tiene que hacer en bipedestación y pues este examen visual va a demostrar las deformidades que va a tener el paciente ya sea en varo o en valgo de las extremidades. También va a ser importante descartar deformidades por debajo de la articulación del tobillo que condicione o contribuya a la deformidad presente. También, como nos dijo Esme, pues a veces la dirección de la rodilla nos puede dar cierto patrón en valgo o en varo, pero no necesariamente es que sea algo patológico. También tenemos que evaluar la integridad de los arcos de movimiento, las articulaciones, ya que pues los arcos restringidos de las articulaciones pueden comprometer la función de esta articulación y poderse asociar a una parte ya más patológica. Ok, después de esto, bueno, después de ya todo lo que les comenté, vamos a pasar un poquito más bueno, vamos a dirigirnos un poquito más a qué es lo que vamos a ver clínicamente en un paciente con genu varo y genu valgo, que por así decirlo, nos ayuden a hacer un diagnóstico, porque recordemos que el genu varo y el valgo son como las deformidades angulares pues más frecuentes o las que más vemos. Entonces, bueno, como ahí ya lo tenemos en la presentación, vemos que el genu varo principalmente se va a caracterizar porque la marcha del paciente va a ser basculante o tambaleante. Hay una desviación de la punta del pie hacia adentro. Esto se debe principalmente a una torsión tibial interna y se acompaña de una pronación de los pies. Y a diferencia, en el genu valgo vamos a ver que lo más característico es que los tobillos se encuentren separados y las rodillas se encuentren juntas. Y bueno, ¿me pasas la siguiente, por favor? Lo que les comenté, por así decirlo, sería algo que vemos pues normalmente y que, como les comento, puede ser normal incluso hasta los 8 años de edad ver a un paciente con genu valgo o genu varo con las características que ya les comenté anteriormente. Pero aquí les puse esta tablita en donde podemos nosotros hacer como un diagnóstico diferencial entre un genu varo, por así decirlo, fisiológico y el genu varo o valgo anormal o patológico. Entonces, ¿qué podremos ver o cuáles son las características de un genu varo anormal? O sea, aquel que ya no es
fisiológico, pues bueno, principalmente se va a presentar en niños mayores de 2 años de edad. El ángulo femorotibial clínico o radiográfico se encuentra mayor de 15 grados. Ahorita vamos a ver un poquito acerca de este ángulo. Y la distancia entre los cóndilos femorales va a ser mayor de 3 centímetros. Si nosotros encontramos estas características, el geno varo que presenta el paciente, pues probablemente sea anormal, o sea, ya no sea algo fisiológico. Y las características de un geno valgo anormal van a ser que la distancia entre los maleolos internos sea mayor de 9 centímetros, el ángulo formado entre el eje longitudinal del muslo y de la pierna superior sea mayor a 10 grados de valgo, el ángulo femorotibial superior a los 7 grados en niños mayores de 7 años, y esto va a ser medido por una radiografía panorámica, y el ángulo femorotibial superior tiene que ser mayor a 9 grados en niñas mayores de 7 años, y esto se va a medir igual por medio de una radiografía panorámica. Entonces, bueno, estas características de geno valgo nos hablan que es ya algo patológico. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Bueno, ahora vamos a pasar a las pruebas diagnósticas. La prueba diagnóstica de, por así decirlo, de oro, va a ser el estudio radiográfico, más bien va a ser la radiografía o la película larga en la que nosotros podremos observar la totalidad de las extremidades inferiores. Esta se va a pedir en una sola placa que incluya las articulaciones de la cadera, de la rodilla y del tobillo, solicitando proyecciones en coronal y sagital según los casos indicados. Y es indispensable la estandarización de la proyección y el posicionamiento del paciente para tomar esta radiografía de miembros inferiores. Los dos requisitos o la estandarización se va a basar en la proyección y qué tan larga y a qué distancia se tome esta radiografía. Entonces, la radiografía que se va a pedir aquí va a ser una radiografía en proyección en sentido anteroposterior con el paciente en bipedestación y las rótulas dirigidas hacia el frente. Y el segundo requisito que se tiene para esta radiografía es que el chasis de la película sea con un disparo a nivel de la articulación de la rodilla y que el paciente se encuentre a una distancia entre 1.8 y 3 metros del disparo o de donde se encuentra donde se va a tomar la radiografía. Entonces, bueno, estos dos requisitos son importantes para nosotros poder tomar la radiografía con la que se va a hacer el diagnóstico. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Ok, bueno, después de tener la radiografía de las extremidades inferiores en una sola placa, vamos a hacer un estudio de alineación para saber si existe alguna desviación de los miembros. Este estudio de alineación nos va a ayudar a saber qué tan desviado se encuentra la extremidad. Si, por así decirlo, se encuentra en varo o se encuentra en valgo. Entonces, bueno, este estudio de alineación prácticamente es que guarda la orientación de las articulaciones, aquella que es la cadera, la rodilla y el tobillo, con respecto al eje mecánico y anatómico de cada uno de los segmentos. Esme ya les comentó un poquito acerca de estos ejes mecánicos y anatómicos, y pues prácticamente esto nos va a ayudar a saber si hay alguna desviación de los miembros siguiendo pues la alineación de estas articulaciones. Aquí tenemos, bueno, aquí les puse la orientación de las articulaciones que vamos a tomar en cuenta para este tipo de estudios, que es el de la cadera, el de la rodilla y el del tobillo. El de la cadera se va a medir, o más bien se va a trazar por medio de una línea que va de la punta del trocánter mayor al centro de la cabeza del fémur. Vemos ahí una imagen que está del lado derecho, y vemos una línea en azul que se encuentra justo ahí, desde la punta del trocánter mayor al centro de la cabeza del fémur. Esta va a ser la orientación de la cadera. La segunda articulación que vamos a tomar en cuenta va a ser el de la rodilla, y en esta articulación se van a realizar dos trazos, uno que corresponde al extremo distal del fémur y otro que corresponde al extremo proximal de la tibia, los cuales se van a encontrar en un ángulo convergente de 3 grados.
E igual ahí vemos la segunda imagen que está del lado derecho, no, perdón, izquierdo. Vemos dos líneas. Son estas líneas que se trazan para saber la orientación de esta articulación, que es la de la rodilla. Y por último tenemos la articulación del tobillo. Se va a trazar una línea a nivel del extremo distal de la tibia. Y con esto pues podremos saber la orientación de la articulación del tobillo. Igual del lado derecho la imagen aparece ahí la línea marcada en el tobillo, que es la que nosotros vamos a tomar en cuenta. La siguiente, por favor. Bueno, y ya Esme les comentó un poquito acerca de estos ejes, pero igual lo comento súper rápido. Recordemos que lo que les comenté acerca de la orientación de las articulaciones nos va a ser indispensable para nosotros conocer el eje mecánico y el eje anatómico de las extremidades inferiores. Y con esto podemos hacer un diagnóstico para saber si el paciente tiene un genu varo o genu valgo. Entonces, ¿qué es el eje mecánico? Prácticamente el eje mecánico va a ser la línea proyectada desde el centro de la cabeza femoral al centro de la articulación del tobillo y que pasa inmediatamente medial al centro de la rodilla. Como ya vimos, ahí está el eje mecánico que se encuentra del lado izquierdo y como les comento, va desde el centro de la cabeza femoral al centro de la articulación del tobillo y pasa medialmente en el centro de la rodilla. Y del lado derecho tenemos el eje anatómico que va a corresponder a los ejes de las diáfisis de los huesos largos, o bueno, es lo que corresponde al eje anatómico. En este caso, en el fémur se encuentra en desviación, más bien sí, en el fémur se encuentra en desviación en valgo con respecto al eje mecánico, aproximadamente de 6 grados, mientras que la tibia, pues, es igual al eje mecánico. Entonces, si ya, bueno, vemos la imagen en donde tenemos el fémur trazado con su eje anatómico, en donde prácticamente la línea pasa medialmente a través de todo el fémur y de la tibia. Y bueno, esos dos ejes son los que tenemos que conocer para nosotros hacer el diagnóstico junto con la radiografía y junto con la orientación de las articulaciones que ya medimos y que ya trazamos. La siguiente, por favor. Ok, bueno, conociendo ya todo esto, que son de los ejes y las articulaciones y demás, pues vamos a tener datos diagnósticos que nos van a ayudar a llegar a saber si es un genu varo o es un genu valgo. Entonces, ¿qué datos diagnósticos vamos a tener en un genu varo? El genu varo, ya vimos, está del lado izquierdo y tenemos varias características. La primera es que el segmento distal orienta hacia la línea media. Aquí el eje mecánico se va a situar en el compartimiento medial de la rodilla. Y tenemos que tomar en cuenta que el genu varo va a ser fisiológico hasta los 18 meses de edad y va a ser fisiológico cuando se encuentre en una desviación entre el 10 y 15 grados. Va a ser un genu varum simétrico y prácticamente aquí las piernas se van a ver en paréntesis. Igual en la radiografía vamos a ver que en el genu varo va a ser simétrica, la tibia va a estar angulada hacia adentro y prácticamente igual en la radiografía se van a ver las piernas en paréntesis. Entonces es como lo más característico del genu varo. En cuanto al genu valgo, vamos a ver igual en la radiografía y en las líneas trazadas, vamos a ver que los tobillos se encuentran separados. El valgo normal, por así decirlo, se encuentra de los 5 a los 8 años de edad, pero recordemos que después de esta edad ya no es normal. Otra característica que vamos a tener en el genu valgo va a ser que la distancia intermalleolar con las rodillas juntas se va a encontrar menor de 2 centímetros. También puede haber un valgo grave, este es cuando ya mide más de 10 centímetros y hay una desviación lateral del eje mecánico. También se va a encontrar elongación de las estructuras mediales de la rodilla y el paciente frecuentemente va a tener dolor. Y bueno, prácticamente la imagen, bueno, la radiografía del lado derecho corresponde a un genu valgo.
Recordemos, las rodillas van a estar juntas y los tobillos van a estar separados, que es como lo más característico en estas radiografías. La siguiente, por favor. Ok, y ya por último vamos a pasar al tratamiento. Les puse esas imágenes porque quiero comentarles que, como ya vimos a lo largo de toda la presentación, la evolución típica del gen uvalgo fisiológico infantil, que es como el más frecuente, se va a hacer, bueno, va a haber una corrección con el crecimiento. Entonces, si vemos la imagen superior del lado izquierdo, vemos que el paciente está en un gen uvalgo, pero como va avanzando la edad, este gen uvalgo se va corrigiendo. Entonces, la corrección con el crecimiento es sin tratamiento alguno, simplemente se va a ir corrigiendo con los años o con la edad, y es como el más frecuente. Y en las imágenes de la parte inferior es un gen uvalgo. Aquí igual se puede corregir, pero la mayoría, bueno, más bien la minoría de los casos a veces necesitará tratamiento quirúrgico. Pero igual les comento que es importante distinguir entre si es quirúrgico o es algo fisiológico que se va a ir corrigiendo con el tiempo. Ok, ¿me pasas la siguiente, por favor? Ok, ahora, ¿qué va a pasar si el tratamiento es quirúrgico? Bueno, prácticamente va a ser quirúrgico cuando la deformidad se encuentre en la zona diaficiaria. Aquí va a ser quirúrgico y principalmente vamos a tener dos tratamientos, que va a ser la osteotomía y la hemicondrodiástasis. Pero bueno, vamos a hablar ahorita de la osteotomía. Aquí el tratamiento va a ser la osteotomía en cuña de apertura o cierre a nivel del centro de la rotación de la deformidad. Esta osteotomía es un procedimiento agresivo y es el tratamiento definitivo de la deformidad angular. ¿Para qué? Para la consolidación también se necesita una inmovilización externa y una osteosíntesis interna. Entonces, prácticamente en esto entraría, bueno, en esto constituiría la osteotomía. Y por último, también tenemos la hemicondrodiástasis. Esta se hace con la utilización de una fijación externa, que es un método sencillo que nos permite realizar invasiones mínimas con osteotomías de bajo impacto. Permite la movilización inmediata del paciente, logrando una independencia pronta y evitando el uso de inmovilizaciones prolongadas que nos puedan llevar a secuelas como la hipotrofia muscular y las afecciones articulares. Y bueno, pues prácticamente estos dos son los tratamientos quirúrgicos, pero el tratamiento más conservador y del que tenemos que siempre tomar en cuenta es el tratamiento que se va haciendo o se va dirigiendo conforme van pasando los años del paciente. La siguiente, por favor. Y eso sería todo de nuestra parte. Muy bien. ¿Estuvieron bien sus clases? Son todos los temas, ¿verdad? ¿Ya son todos los temas? De hoy sí, doctor. Muy bien. Bueno, entonces nos vemos mañana. Nos escuchamos mañana igual a las 4 de la tarde. Y bueno, sería todo. Buenas tardes y que estén bien. Nos vemos Doctor, yo mañana. tengo una duda. A ver, dime. Sí, es que un subtema del equipo 4 es esguince de rodilla y el equipo Ajá. 5 como tal va a hablar de lesión de meniscos y ligamentarias de la rodilla. Entonces, Ajá. ¿cómo se repartiría ahí? Eh, Prácticamente es el mismo tema. Lesión de rodilla, esguince de rodilla y lesiones ligamentarias es el mismo tema. Pero es que a uno le toca el 4 y uno al 5, entonces, A ver, para déjame no darlo checarlo. dos veces, ¿no? No, no se puede dar, es el mismo. A ver, dame un segundo. Ajá. Permíteme.
Sí, dice accidente deportivo, equipo 4, esguince de tobillo, tendinitis y luxaciones. No, es nada más esguince de tobillo, equipo 4, tendinitis y luxación. O sea, el equipo Ah, ok, 4 va a dar vale. esguince de tobillo, nada más de tobillo. Ah, ok, sí. Y esguince de tobillo, tendinitis y luxaciones. Y el equipo 5 es lesión meniscal y ligamentaria de rodilla. Porque Ah, ok, el vale. esguince de rodilla es lo mismo que lesión ligamentaria. O sea, el equipo Ajá. 5 da lesión meniscal y ligamentaria de rodilla. Perdón, ahí por Vale, el doctor. error. Gracias. Bueno, ¿algo más? Creo que no. Bueno, listo. Entonces, hasta mañana. Gracias. Gracias, doctor. Hasta mañana, Excelente doctor. tarde. Gracias, doctor. Hasta mañana.